Aquí está. Ahí ya partió la grabación. Bueno, entonces vamos a presentar, ¿verdad?, a Carolina Parra. Carolina Parra, ella es trabajadora social, ¿verdad? Ella es titulada egresada de nuestra casa de estudios. Ella tiene una amplia formación que yo creo que es muy interesante, cómo ha sido su trayectoria, que ahí nos va a ir contando, ¿cierto? Con más calma, ¿verdad? Que tiene que ver, ¿cierto? Como un eje bisagra bien entretenido que ha ido llevando, que tiene que ver con elementos culturales, socioeducativos, pero también, ¿verdad?, con una línea que tiene que ver con la formación en disidencias sexogenéricas. Sí, ella me compartió aquí un pequeño descriptor que se los voy a leer. Carolina Parra Pacheco es licenciada en Trabajo Social con una sólida trayectoria en el ámbito del trabajo social comunitario, en la facilitación cultural socioartística. Su experiencia se caracteriza por el diseño y ejecución de procesos participativos que integran el arte como herramienta de transformación social, promoviendo la expresión colectiva, la memoria y el fortalecimiento del tejido comunitario desde una perspectiva crítica y situada. Ha desarrollado un camino académico y de investigación centrado en temáticas de género, diversidad y disidencias sexogenéricas, consolidando su experiencia en metodologías cualitativas, asesorías metodológicas, revisiones sistemáticas y divulgación de conocimiento. Su trabajo se orienta a visibilizar y problematizar las desigualdades estructurales, aportando a la producción de saberes transformadores y comprometidos con los derechos humanos y la justicia social. Desde una práctica que cruza lo académico, lo artístico y lo territorial, ha facilitado espacios formativos y de investigación colaborativa, promoviendo el diálogo de saberes entre comunidades, instituciones y agentes culturales. Qué bonito, ¿verdad? Así que le vamos a dar un aplauso a la Carito. Yo le agradezco harto que haya venido y se haya atrevido, porque yo sé que a veces estos espacios dan un poquito de vergüenza, ¿verdad? Contar de nuestras vidas, pero bueno, es parte también de lo que queremos hacer en este espacio, de conocer experiencias y trayectorias de trabajadores y trabajadoras sociales, y que nos puedan compartir también cómo ha ido este camino, esta trayectoria. Te dejo, Carito, para que saludes a nuestros y nuestras estudiantes. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan mejor ahora. Te escuchamos súper bien. Sí. Bueno, como decía la directora, mi nombre es Carolina Parra, ¿cierto? Yo soy licenciada en Trabajo Social. Sí. Bueno, como explicaba anteriormente, ¿cierto? Viviana, mi recorrido se ha enfocado, ¿cierto?, en el camino, cómo vamos, ¿cierto?, haciendo esta fusión entre lo académico, ¿cierto?, el trabajo que se hace a nivel territorial y cómo a través del arte, ¿cierto?, y la cultura podemos utilizarla, ¿cierto?, como una herramienta de transformación, independiente obviamente del grupo o la población con la que nosotros trabajamos. Eso, está muy contenta, gracias también por la invitación a la sesión y eso. Gracias, Carito, muchas gracias. Vamos a partir entonces. Nosotros ya estuvimos, contacte, Carito, con Romina Castro, estuvimos en la primera sesión, por ahí por agosto tuvimos la primera, y que no nos juntábamos hace rato, porque finalmente se cambió la modalidad a 100% virtual de este optativo, a raíz de también algunas necesidades que tenemos en nuestro estudiantado hoy, que está haciendo sus prácticas profesionales en distintos lados. Sí, entonces ahí en conversaciones también, junto con la directora, subdirectora, decidimos, bueno, no dejarlo semipresencial o híbrido, ¿verdad?, sino dejarlo 100% virtual. Y eso también ayuda también a poder acercarnos más y poder dar otras opciones. Así que por eso no te tenemos presencial hoy, estamos 100% en la virtualidad, pero no por esto, ¿cierto?, haciendo espacios bien conscientes y reflexivos, y yo sé que están todos bien atentos y atentas en este espacio de conversación. Vamos a partir entonces con ciertas preguntas orientadoras que nos hemos puesto, ¿sí?
Nosotras vamos a trabajar en tres ejes fundamentales a lo largo de esta experiencia que tú nos vas a ir contando, ¿verdad? Que también hay los chicos y las chicas, los chicos te pueden ir también contando, preguntando por lo demás, ¿verdad? La primera parte tiene que ver con la trayectoria profesional y personal, la segunda parte tiene que ver con las experiencias y reflexiones en torno al género, las diversidades e inclusión, y la tercera tiene que ver ya, ¿cierto?, con los elementos más bien con saberes situados y la construcción colectiva. Un poco lo que tú colocabas en tu descripción, esto cuando apostamos a la justicia social, cuando apostamos a un trabajo social transformador, ¿verdad? Eso van a ser como en estos tres ejes, entonces vamos a partir que nos cuentes como brevemente sobre tu experiencia laboral desde que egresaste del trabajo social. ¿Cómo fueron esos caminos? En dónde estás ahora? Bueno, que nos cuentes un poquito tu trayectoria. Bueno, igual mi egreso para partir fue bien, ¿cómo decirlo? Fue bien difícil, pero no desde lo académico, sino que yo me encontraba en un periodo de pandemia, en el periodo de pandemia cuando generamos el egreso. Entonces igual fue bien, o sea, fue, no sé si duro, pero sí fue bien dificultoso el hecho de poder generar, por ejemplo, acciones transformadoras en un contexto de pandemia, pensando que todos y todas, ¿cierto?, estábamos dentro eh, de este periodo de aislación, ¿cierto?, que hubo, socio. Entonces, posterior a eso, claro, yo egreso el año 2021 de la carrera en donde no, hubieron varias situaciones que de una u otra manera se modificaron, en razón obviamente de lo que se estaba viviendo en esos años. Entonces, posterior a esto, igual fue un poco dificultoso la entrada al trabajo laboral, ya que también no había mucha claridad, como decía anteriormente, mi perfil igual era un poco singular, el saber a lo que yo me quería dedicar, por así decirlo, pero obviamente dentro del trabajo. Entonces, la verdad es que yo no me, al ver obviamente que las posibilidades que yo tenía de entrar a un trabajo laboral no eran lo que yo en sí necesitaba para poder o quería hacer, yo extendí por así decirlo, mi periodo al ingreso formal de lo que es el trabajo. Y ahí empecé a buscar otras opciones que no fueran ciertos los trabajos que comúnmente como trabajadora social aquí en residencias, no sé, del Sename o en la municipalidad otras cosas. Entonces empecé a tener diferentes trabajos que se inclinaban cierto más al área de o a la línea de investigación, que es un poco cierto lo que he tratado tal vez en estos años poder un poco más desarrollar. Y ahí con diferentes profesores, profesoras que yo tuve, ¿cierto? ¿Cierto? Durante mi recorrido profesional, empecé a trabajar, ¿cierto? Haciendo revisiones sistemáticas, levantando información, generando transcripciones, ¿cierto? Y apoyándolas en general, porque en sí eran profesoras, en su carrera investigativa. Luego de eso, se presenta la posibilidad de poder especializarme en alguna temática y ya empezar a construir de una manera más formal, ¿cierto? Este camino eh, en la investigación, ¿cierto? O en sí mismo en la educación, que también es uno de mis intereses, ¿cierto? Que siempre he tratado desde antes de salir de la universidad el poder realizarlo. Y es acá donde yo ingreso, ¿cierto?, a un posgrado dentro de la Universidad de Atacama, el cual recibe el nombre de, es un magíster, ¿cierto?, que se llama Metodologías Cualitativas para la Salud, que bueno, en esta instancia cuando yo ingreso era levantado por la
carrera de trabajo social en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿cierto? En donde empiezo ya a trabajar o a indagar más lo que viene a ser mi perfil académico, que es la especialización en la diversidad y disidencias sexogenéricas, entendiendo que ya en mi trabajo de pregrado yo ya había levantado, ¿cierto?, una investigación en la misma temática, pero la cual era más relacionada al área de la educación y no de la salud. Bueno, el recorrido dentro del programa fue bien exitoso, pero igual obviamente hay que entender que como adultos o adultas igual eso ya en un momento te exige que, que se hagan ambas cosas. Ya no solamente una situación de que nos podemos solo dedicar a estudiar. em, Igual estoy hablando como de esto más formal, ¿cierto? Porque igual hay un recorrido diferente que se da, ¿cierto? Fuera de la formalidad y la institucionalidad. Y es lo que, y desde ahí, ¿cierto? Empiezo y entro a trabajar a la Universidad, ¿cierto? De Atacama, dentro del proyecto INES Género, aquí con Vivian, nuestra directora. Y desde ahí ya llevo un año, ¿cierto? Trabajando en la universidad y bueno, igual comentar que el proyecto en sí, lo que el objetivo, ¿cierto?, es poder integrar mecanismos y políticas que en simples palabras puedan acortar las brechas, ¿cierto?, para mujeres en el área de I+D, ¿cierto? I+E, ¿cierto?, en el área de la investigación. Entonces, igual este trabajo, a pesar de que en sí no generó investigaciones como lo que realizamos, sí he podido conocer lo que es el mundo de la investigación y cómo al final las investigadoras se desenvuelven dentro de este gran espectro, no solo a nivel territorial, sino que también nacional. Entonces, eso también me ha ayudado, ¿no?, para conocer como decir, la otra vereda de esta línea, ¿cierto? Que igual es importante conocerlo, más si como investigadoras jóvenes, ¿cierto? Nos proponemos a poder quizá en el futuro, ¿cierto?, dedicarnos al 100% a esto. Y en el otra, y por mi recorrido, ¿cierto?, desde la vereda no formal, ¿cierto? Desde muy pequeña yo me he interesado por el área artística y por los espacios culturales, ya ampliando. Eh, He tenido, ¿cierto?, un gran recorrido desde pequeña, desde los 10 años en el canto, entonces esto me ha llevado a pertenecer a varias agrupaciones y ya desde el año 2018 he podido levantar proyectos o integrarme a proyectos que no solamente son en el área artística, sino que también tienen un gran peso social, ¿cierto? En el cómo a través de la música, ¿cierto? En este caso, a través de las canciones que nosotras construíamos, escribíamos, podíamos entregar un mensaje a la comunidad que se relacionara con el poder, ¿cierto? Denunciar las diferentes violencias que viven nuestras compañeras, ¿cierto?, dentro del territorio que es Atacama, teniendo ya obviamente eh, desde la consigna, ¿cierto?, que han trabajado, ¿cierto?, diferentes activistas dentro de nuestra región, de que Atacama no es un territorio seguro para las mujeres ni para las disidencias sexuales. Entonces ahí donde yo me integro al grupo Las Cuerdas, ¿cierto?, en primera instancia, y después, ¿cierto?, con la colectiva también, Murinos, que también han tratado a través de estos últimos años, ¿cierto?, el poder levantar ahí una murga bien bonita, y también con harta resistencia ante la injusticia que habita en Atacama. Y también, obviamente, es importante el trabajo comunitario, ¿cierto?, que se ha levantado en sectores populares, especialmente después de lo que fue el estallido social, ¿cierto? Y acá donde logramos, ¿cierto?, hacer esta
este lazo entre lo académico y el territorio, en donde levantamos, gracias a las asambleas territoriales, dentro de la población Pedro León Gallo, una formación, ¿cierto? Que nace, ¿cierto? Desde la necesidad, ya que en ese periodo los colegios se cerraron anticipadamente. Y desde los vecinos surge la necesidad de que los niños y niñas, ¿cierto?, de la comunidad puedan terminar o puedan adquirir los conocimientos básicos, ¿cierto? Que se necesitan para tú poder egresar de tu nivel, ¿cierto? Y pasar a otro. Entonces, bajo esta necesidad que levantamos junto a las vecinas, nos dirigimos a la universidad, especialmente a la Facultad de Humanidades, a la carrera de Pedagogía, en donde con, dentro, no recuerdo en este momento la profesional que fue la guía de los estudiantes, pero pudimos hacer que los estudiantes terminaran sus prácticas dentro de la sede de la Junta de Vecinos y así ellos pudieron nivelar a los estudiantes que asistían, que eran alrededor de 15 a 20 estudiantes permanentes, 3 veces a la semana, con jornadas de 6 horas. Y fue muy exitoso, a pesar de que contamos con bien pocos recursos. Como saben, igual el trabajo que se realiza en territorio es bien, hay que hacer todo, ¿cómo le llaman? Un poco circo pobre, que le llaman. Entonces, pero a pesar de eso, fue exitoso y después se intentó replicar, pero ya vino la pandemia, ¿cierto? Como bien, ¿cierto? Pasamos de una a otra, entonces ahí quedó congelado el proyecto. Eso. Súper, súper, súper interesante, Carolina, tu eje bisagra que has hecho, ¿ah? Porque cuando hacemos academia, por un lado, investigación, creemos que no es tan necesaria esta vinculación con el territorio, ¿viste? O no es tan urgente estar también con los pies bien puestos en la tierra, digo yo, para poder también mirar las desigualdades, las injusticias, las violencias, no solo desde un plano teórico, ¿ah? No solo desde un plano que uno lee en un libro, sino también acuerparlas, acompañarlas, ¿sí? Luchar también en pos de la justicia social, que es un pilar fundamental del trabajo social también. Y en eso tú nos diste como varios guiños con la pregunta que yo te iba a dar, pero me gustaría que pudieses precisarlo quizás un poquito más con respecto a la vinculación de tu trayectoria con las temáticas de género, diversidad e inclusión. Quiero que me dé así como dos ejemplos. Un ejemplo vinculado como a este eje bisagra que tú tienes, academia, investigación, ¿cierto? Y por otro lado, tu activismo, tu lazo con el arte, ¿cierto? Ahí con la danza, con el tumbe, con la organización vecinal, así como, ¿cómo en estos dos lados puedes vincularte ahí en estos temas? ¿O cómo los ves más claramente? No se escucha, Carito. Me había muteado, pero, eh, la parte académica, bueno, lo más importante, ¿cierto? Ha sido como esta especialización que he tratado de formar a través de los años en temáticas de diversidad y disidencia sexogenérica. Y aquí también pensamos, bueno, ¿por qué yo en sí me propongo o me inclino por esta temática? Eh, Si quedaste Ahí pegada, volvió el Carito. internet, ¿o Sí, no? sí, ahí Sí, sí. lo siento, se fue el internet. Ya. Claro, es como cierto trabajamos o como yo propuse trabajar el tema de diversidad y disidencia sexogenérica, ¿cierto? Desde la partida. Bueno, igual cuando yo me lo propuse, ¿cierto? Esto es algún tema netamente muy personal, por así decirlo, dentro de mi familia, bueno, hasta a los amigos, a las amigas, ¿cierto? Que también es parte de nuestra familia, esta familia que podemos escoger. Habían muchas personas que conformaban, incluyéndome a mí, cierto, parte de la comunidad, eh, específicamente.
Y entonces cuando llego yo a la universidad, ¿cierto? Varias profesoras me dicen, siendo también una mujer que ya desde la universidad recorría también el camino del feminismo, ¿cierto? De ahí también donde yo me encuentro con estas temáticas y empezar a reconocer la desigualdad desde el género, ¿cierto? Eh, y todos estos puntos que yo le decía, claro, me llevan a mí a poder definir eh, el grupo también con el que yo trabajo, que son las personas trans, ¿cierto? En este momento. ¿Cómo lo hemos podido relacionar? Bueno, a través de estas investigaciones, pero no solamente, ¿cierto?, en esto, sino que también me ayudó poder a vincularme y a conocer quizás, se puede decir, en primera persona, ¿cierto?, las diferentes eh, violencias que viven, porque al yo no ser una persona trans, yo no lo he vivido directamente, pero eh, sí, obviamente como profesionales más del área social, a mi parecer, yo creo que tenemos una gran deuda con la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? En sí, y también, ¿cierto? Debemos de, como profesionales, inclinarnos por estas temáticas, a poder desarrollarlas para que así también estos temas puedan avanzar en el tiempo, independiente obviamente desde la trinchera, como dicen, en la que tú te encuentres. Hoy a mí me toca, ¿cierto?, en esta, pero la idea es que cuando ustedes obviamente igual estén en un lugar, ya sea obviamente académico, institucional, igual todas las acciones que nosotros hagamos también lo hagamos desde esta visión, ¿cierto? Porque trabajamos obviamente para que nosotros podamos crecer, ¿cierto? Profesional, pero nuestro trabajo es para las personas. Entonces, eh, tenemos que, claro, ver, y aquí también, en esta misma conciencia, también empiezo yo a ver que tal vez o que mis investigaciones tienen que ser junto a las comunidades, de manera colaborativa. Entonces yo creo que ese es como uno de los lazos en donde lo académico también se relaciona con lo se empieza a desarrollar con el territorio, a conocer cómo las personas viven, ¿cierto?, las diferentes violencias en un territorio que no es seguro, ¿cierto?, para este grupo de la población, en poder a caracterizar también y todo, a caracterizar a la población, a la comunidad en general, no con el fin obviamente de dejarlo ahí nomás y me olvidé después y después otro año retomo con el no, sino que con el fin de generar acciones, ¿cierto? Y ahí es donde también, en razón de esta especialización, entro a este año, ¿cierto?, a coordinar lo que es acá dentro de la universidad el área de diversidad y disidencia sexogenérica. Obviamente este era un área que estaba generando ya instancias, ¿cierto?, educativas y de sensibilización a nivel de la universidad, pero en sí nunca había habido una persona que se especialice en las diferentes, que tenga una especialización en las diferentes temáticas y que en sí pueda hacer cargo de esta área y que pueda también contribuir al desarrollo de los diferentes, ya sean trámites administrativos, ciclo educativo, pero que tengan obviamente, que sean coherentes, no solo con la realidad que se vive a nivel nacional, sino que también a nivel territorial. Y es a donde yo creo que este ha sido como la mayor vinculación que he podido tener a nivel ya más académico, profesional. Y en el área y ya más lo personal, ¿cierto? Yo creo que es importante, como anteriormente decía, el trabajo que realizamos con mis compañeras, ¿cierto? Activistas dentro de
asociación, nosotras siempre como feministas sueltas que le llamamos, en el activismo habíamos generado ya actividades, ¿cierto?, para los 8M, pero nunca haciendo talleres, levantando talleres, quizás porque a veces nos uníamos a la organización, a veces solamente no hacíamos el taller, otra vez, ¿me entienden? Diferente, porque todos los años las organizaciones es diferente, la asumen diferentes colectivos. Entonces, pero ya llegó un momento en donde quisimos hacer algo que sea a largo plazo. Este grupo en sí ya existía anteriormente, pero cuando nosotras entramos, ¿cierto?, al grupo Las Cuerdas, que si quieren pueden buscarlo porque hoy yo ya no pertenezco obviamente al grupo, pero ellas siguen ya funcionando, pueden meterse ahí al Instagram, ¿cierto?, y buscar. Ya nos empezamos a crear contenido que fuera más directo en mensaje. Y es ahí donde nacen canciones como Anoche tuve un sueño, ¿cierto? Eh, que es una canción que ya se había creado, pero fue como modificada cuando estamos en este periodo, el cual habla de los femicidios, ¿cierto?, que se han realizado acá en Atacama. Eh, Canciones que hablan sobre el sentir femenino también, como le llamábamos, ¿cierto?, en nuestra agrupación, que tienen que ver con el derecho a la salud sexual y reproductiva, eh, al al placer también femenino, ¿cierto? Como un derecho. Y así después también pasamos de este grupo al colectivo Morín, ¿cierto?, de mujeres y disidencia de Atacama, en donde a través del Tumbe, no sé si aquí alguna conoce lo que es el Tumbe, y a los pueblos afrodescendientes chilenos. Bueno, en sí el tumbe, como lo decía, es parte de la cultura afrodescendiente, ¿cierto? Que nace en la ciudad de Arica, y que hoy es un movimiento social que se ha propagado por todo Chile. Hoy en todas las regiones de Chile existe un grupo donde rescatan las tradiciones afrodescendientes y han podido, ¿cierto?, generar una fusión, como lo hizo la colectiva Murino, entre el territorio, ¿cierto?, lo que vivimos en el territorio, y en sí mismo ocupando esta danza y esta música como una herramienta transformadora de lucha, ¿cierto? Para poder eh, denunciar, ¿cierto?, lo que son las diferencias, violencias que se viven no solamente a nivel nacional, sino que también territorial. Y es acá donde con un grupo de amigas, ¿cierto?, alrededor de 10 amigas para un 8M, que nos llamaban, ¿cierto?, todos los 8M, pues, ya que nos dedicábamos al arte, ¿cierto? Así unas bailamos, cantamos, otras a la parte más plástica, percusionistas. Nos dicen, hoy, ¿por qué no hacemos un grupo de tumbe para el 8M? Ya, y todas hicimos un grupo, se unieron más de 40 mujeres, hicimos eh, una gran convocatoria, la verdad fue una muy buena convocatoria, en donde salió muy bueno, hubo mucha emoción. De hecho ese año fue muy bueno también el 8M, terminamos, ¿cierto?, con una gran ronda frente a la Intendencia. Y al terminar, nos mirábamos así entre todas y dijimos, terminó. Y como que quedamos con ese vacío y dijimos, ¿y por qué no seguimos? Y ya conocíamos lo que era el trabajo de nuestras compañeras de Arica, de Luna Tambó, ¿cierto?, que son las pioneras en cuanto a los grupos de mujeres, ¿cierto?, afrodescendientes, entendiendo los altos niveles que hay de machismo en Arica. Quisimos poder eh, levantar este grupo, pero teniendo de base, ¿cierto?, las canciones, si las buscan ustedes en internet, alguna tambor,
ya que estas canciones también hablaban del sentir femenino y de la lucha que vivíamos como parte del territorio norte, ¿cierto? Pensar igual que las violencias que se viven en el norte no son las mismas que se viven en la zona centro, en el sur, entonces de una u otra manera también nos sentimos como reflejadas, ¿cierto?, en estas canciones. Y es ahí donde empieza Murín. Y bueno, después de eso, las compañeras igual tenían harta motivación, entonces pudimos en un año lograr muchas cosas y hasta, ¿cierto?, la adjudicación de un proyecto bien importante, ¿cierto?, que es un fondo que otorga eh, llamado Fondo Alquimia, ¿cierto?, en donde pudimos levantar una formación en temáticas de feminismo y también arte, ¿cierto?, y trabajo territorial, en donde pudimos adquirir diferentes herramientas, no solamente ligadas al arte, que era lo que nosotros más dominábamos, por así decirlo, sino que poder eh, equiparar, ¿cierto?, un poco los conocimientos que todas tenían, ya que todas, ¿cierto?, en sí poseíamos diferentes conocimientos y como así también algunas conocimientos especializados, porque igual algunas ya habían egresado, algunas eran educadoras de párvulo, yo era trabajadora social, otras eran psicopedagogas. Entonces, igual la idea de esta formación y de levantar todas las actividades sociales era cómo cada una desde nuestra expertise podíamos eh, poner, ¿cierto?, diferentes piedritas, por así decirlo, para generar, ¿cierto?, lo que era o lo que fue, ¿cierto?, en algún momento haciendo talleres en la escuela, participando en las actividades que nos invitaban, ¿cierto?, de las diferentes colectivas, ¿cierto?, que habitan nuestro territorio, en colegios, que fue uno de los más exitosos también que tuvimos, y así mismo generamos esta formación, que se levantó durante 4 días, en donde vinieron, ¿cierto? Las compañeras de Luna Tambó a nuestra región y asimismo a participar en las diferentes colectivas que trabajaban en nuestro territorio, ya que esa fue como una de las condiciones así que nos pusimos a nosotras mismas para conocer cómo se vivían las diferentes violencias aquí en Atacama. Y eso es parte de que las que yo pudiera, no sé decir quizás más importantes, pero más significativas. Tipo, hartas cosas, claro. Hartas cosas. Que tiene que ver, claro, con la academia, con la investigación, con el compromiso que yo siempre le digo a mi estudiante, que tiene que ver que tenemos que irlo cortando mientras estamos en proceso de formación. Bien como se deben acordar, nosotros ya compartimos un optativo con la mayoría de mis estudiantes que están hoy, entonces como que ya nos amigamos, ¿viste? Entonces seguimos ahora discursiando este segundo semestre de estos temas. Entonces, yo les digo, bueno, ¿cuáles son los temas que nos erizan la piel? ¿Viste? ¿Cuáles son los temas que a mí me sensibilizan? ¿Cuáles son los temas que a mí me movilizan? Tienen que ver con lo que yo quiero hacer en mi futuro profesional, tienen que ver con los temas de tesis que en este caso ya elegí y que hoy yo también les pongo ahí como desafío que los podamos publicar, que publiquen sus investigaciones, conversen con sus profesores, profesoras guías, donde puedan también generar conocimientos situados sobre las dinámicas que vivimos en Copiapó, en Atacama. Eso es fundamental, ¿sí? Y yo creo que en esas reflexiones, yo creo, Caro, que cuando tú fuiste estudiante, porque yo le hice clase a Carolina, y yo la vi de cría cuando llegó a primer año. Entonces, en estos transitares te das cuenta que como que la vida también es es un poco así como, no sé cómo decirlo, pero tiene sus caminos, ¿verdad? Tiene sus caminos que nos vamos encontrando, nos separamos, nos encontramos. Con la Caro fue mi estudiante y hoy trabaja conmigo, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que si lo hubiésemos conversado cuando recién nos conocemos, yo creo que no lo hubiésemos pensado jamás, ¿viste? Pero hoy trabajamos juntas, compartimos espacios laborales, ¿sí? Y tenemos muchos vínculos, tenemos mucho match, porque por lo demás nos conocemos mucho, ¿sí?
quizás con algunos y algunas de ustedes también me la pueden encontrar en los espacios laborales, capaz que también trabajemos juntos, juntas, pero bueno, tiene que ver con esos aconteceres, ¿verdad? Y en esto mismo, en este ejercicio profesional que tú ya llevas harto rato caminando, Carolina, ¿cuáles son los desafíos que has identificado en este ejercicio profesional con respecto precisamente a las desigualdades de género, ¿sí? Y a las exclusiones de estos grupos, en este caso, históricamente excluidos, ¿verdad? Quizás coméntenos desde tu visión, desde tu experiencia, cuáles son estos desafíos que tú involucras, ¿cuáles son? ¿Sí? Sí, bueno, bueno, yo creo, desde la experiencia que he tenido, siempre trabajar temáticas de género es un reto. No por las personas con las que trabajamos, sino por la cultura que hay en torno al género. La cultura social, ¿cierto? La cultura institucional a veces que se da solamente hablando a nivel general. Eh, yo creo que uno de los mayores retos es siempre como estos ataques que hay a las temáticas. Bueno, desde el feminismo siempre, yo creo que, o sea, no quiero así como poner en una balanza cuál es el más atacado o no, ¿cierto? Pero siempre cuando uno se proclama como feminista, siempre hay como un rechazo directo hacia tu persona, desde las personas que no, que piensan o ridiculizan de una manera el movimiento. Eh, Nunca fue un tema para mí, en sí porque nunca en un espacio tal vez formal lo tuve que vivir, ¿cierto? Hoy las temáticas que se relacionan a los derechos de las mujeres son mucho más aceptadas, pero cuando, que no digo totalmente, pero que en otra época, ¿cierto? Que cuando yo entré, no sé, a estudiar, eh, o cuando estaba en la media, ¿me entiendes? Eh, pero sí siempre pero cuando empecé a trabajar el área de diversidad y disidencia sexogenérica, yo creo que fue la primera vez en donde yo me encontré directamente con esta violencia. Si ya los derechos de las mujeres son o sea, se ridiculizan ya, cuando hablamos de la diversidad y disidencia genética ni siquiera a veces se contempla. Hoy por lo menos, cierto, los derechos de las mujeres ya la gran parte de la población los reconoce, cierto, como algo vital. Pero entrar en un camino desconocido para la mayoría de la población. Uno, yo creo que eso es como parte de como el desafío que yo he tenido, el poder enfrentarme, más que nada, en cómo no solamente te tienes que parar como un profesional especializado, ¿cierto? Para que por una u otra manera reconozcan la importancia que tiene trabajar las temáticas, eh, sino que también cómo tienes que pararte, como así decirlo, como al choque con las personas, porque de una u otra manera siempre intentan el poder bajarle el perfil a lo que estamos diciendo. Hoy reconocer, por ejemplo, los temas que tienen que ver con lo binario, son temas que tal vez las personas más mayores tienen mucha resistencia y no lo entienden en sí como un derecho, pues, como un derecho al reconocimiento de las identidades, en sí mismo las orientaciones sexuales. Aún hoy las personas no reconocen, ¿cierto?, la diferencia entre la una y la otra, o al momento, por ejemplo, de presentar mis temas de tesis, el desconocimiento que tenían, no sé, algunos de los profesores que no eran mi tutora o que no eran cercanos a la temática, también generaban una gran resistencia al poder hacerse cargo, porque eso también les hacía, eso también tal vez
debían profundizar en esto y a veces también lo ideológico jugaba mucho en contra, entonces esto me retrasaba, ¿cierto? Los periodos, no sé, de entrega, las fundamentaciones tenían que ser más eh, mucho mayor construida, ¿cierto? En razón de otros compañeros, y todo al final se iba aplazando. Pero por lo menos yo tengo, no sé si decir, eh, o tal vez la facilidad de que nunca he tenido como problemas, no sé, qué puede decir como académicos, pero sí, pero de igual manera debía dedicarle más tiempo aún para que esto fuera aceptado o para que lo tomaran en cuenta, o ya. Tal vez eso, por ahí fueron más como mis obstáculos cuando hablamos, ¿cierto?, de esto, de temáticas que se relacionan con el género, la inclusión, ya que este cambio de paradigma, ¿cierto?, que se requieren para adaptar tu práctica profesional, para adaptar tus decisiones, por así decirlo, no sé, no existe, porque no todas las personas lo tienen tan interiorizado. Entonces, yo creo que eso es como uno de los principales obstáculos, el tener que siempre empezar de cero, ¿cierto? Para poder, es difícil, es diferente cuando tú ya vas a un lugar y que ya está más integrado el tema, ¿cierto? Entonces todo requería como una comprensión mayor. Sí, sí, Carito, yo te encuentro harta razón, fíjate en los desafíos, ¿ah? Yo creo que trabajar temáticas de género, de inclusión, de disidencias sexogenéricas, tal como dices tú, pues en sí es un desafío que uno tiene que ver con muchas barreras estructurales. Te das cuenta, las barreras estructurales, las barreras institucionales, las barreras individuales, los prejuicios muchas veces de las personas con base a estos temas, ¿sí? Nosotras que trabajamos este tema en la institución, y que trabajamos muchísimo haciendo mil cosas, siempre nos pasa que estamos siempre puestas en la balanza, ¿sí? Entonces es como que no importa todo lo que hagamos, siempre debíamos haber hecho algo, algo más, ¿sí? Y finalmente terminamos siendo muchas veces súper juzgadas, ¿sí? Menospreciadas, vilipendiadas, ¿sí? Entonces hay que tener harta resiliencia para trabajar estas temáticas, y nosotros, por supuesto, lo hacemos con el más genuino compromiso, ¿verdad? Pero también hay un desgaste bien importante ahí, ¿sí? Bien importante ahí. Bueno, pero yo creo que pese a los desafíos y todo, siempre hay tremendos aprendizajes, ¿cierto? Siempre hay tremendos aprendizajes que significa trabajar las temáticas de género, de inclusión, de diversidad, y con base a eso, Carito, ¿cuáles han sido tus aprendizajes más significativos si pudieses así como enlistarnos dos o tres? Que tú digas, bueno, los aprendizajes en el trabajar con comunidades, en contextos de disidencias, en contextos de mujeres, ¿verdad? Con diversidad sexogenérica han sido estos dos, ¿sí? O estos tres, Mm. ¿sí? ¿Cuál crees tú? Bueno, yo creo que en el plano de territorial, por así decirlo, como el trabajo comunitario, solamente sin ponerle ningún nombre, yo creo que el principal aprendizaje es no subestimar a las personas con las que uno trabaja. A veces creemos que como profesionales, como dicen buen chileno, no las creemos todas, no las sabemos todas, pero no es así. De verdad no es así. Y yo creo que ese es uno de los principales aprendizajes, pues, el llegar a una comunidad humilde, a pesar de que somos profesionales, eso no quiere decir que siempre vamos a ver lo que la persona va a necesitar. Entonces es importante que nos demos el tiempo para conocerlos, conocerles antes de poder empezar a trabajar cualquier tipo de actividad temática o lo que ustedes quieran realizar. En el plano como académico, bueno, siempre hay
bueno, uno aprende mucho, sobre todo en posgrado. eh, Como darse cuenta que no por ser, o sea, no por estudiar esto quiere decir que ya terminaste y ya mañana, ya con lo que tú, con el pregrado ya y ya después nunca más tengo que volver a tomar un curso, ya nunca más. No, yo creo que no es así. Yo creo que hoy la realidad lo que te pide es que uno esté en constante formación. Revisando nuevos documentos, revisando nuevos estudios, actualizando tu trabajo, tomando cursos, aunque sean los diplomados. Yo creo que cualquier instancia formativa hoy es fundamental para que como profesionales podamos seguir trabajando. Y aquí mismo también detenerse en lo colaborativo, ¿cierto? Cuando nos inclinamos por una temática, porque en algún momento igual me generó mucha eh, cuestionamiento el tema de trabajar los temas relacionados a la comunidad trans. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Porque no significa al final que no lo podamos hacer, pero ¿cómo lo hacemos, cierto? Para que esto no termine siendo un extractivismo académico al final del trabajo, ¿cierto? En cómo independiente, o sea, de la temática, siempre no, siempre debemos trabajar a la par con alguien, quizás si yo no soy de pueblo originario, trabajar con alguien que es de pueblo originario, si yo no soy una persona trans, trabajar con la comunidad trans en una investigación colaborativa, si yo no soy una mujer afrodescendiente, escuchar a la comunidad afrodescendiente, yo creo que eso es como importante. Y el otro era el, como el plano del trabajo más territorial, como activista. eh, yo creo que es importante, o lo que he aprendido, que si ya es difícil en la institucionalidad conseguir cosas, yo creo que cuando uno no está respaldada por una institución y solo hay desde este compromiso, ¿cierto? Que uno tiene con la comunidad, lo más importante no es como no parar en ningún momento. Estar ahí, eh, estar hasta el final, como podríamos decir, apoyar a la comunidad y siempre entender eh, que es importante que nos podamos, o sea, que podamos tener este compromiso, pero real. Porque ya si dentro de nuestro trabajo tenemos un compromiso, ya cuando nos acercamos a la realidad, este compromiso requiere que uno sea aún más como que esté ahí con mayor determinación, porque es importante también nunca comprometerse más también a lo que, a más a lo que uno les puede otorgar, ¿cierto? A lo que uno le puede acompañar. Yo creo que eso es como uno de los aprendizajes más importantes, como ser realista también, ser realista porque eso igual le ayuda no solamente a uno como profesional, aunque no estés en un espacio profesional, a desarrollarlo bien y también a la otra persona a poder aceptar igual lo que uno puede dar, porque si no al final después son expectativas, que frustraciones, que al final uno no quiere y ni tampoco la persona transmitirle. Como que siento que no es algo que apunte a una visión transformadora, tampoco. Si al final replicamos las mismas, al final relaciones o, o prácticas que, no sé, en algún momento hace la institucionalidad que hoy tiene súper desesperanzada a la población chilena. Entonces, no creo que cumplan como con una visión transformadora. Súper, súper, claro. Sí, yo comparto harto tu visión, fíjate, con el compromiso real de la
con las personas, con las comunidades, con quienes estemos, ¿ah? Y yo valoro mucho tu trayectoria porque tiene que ver precisamente con esta capacidad de ser, yo siempre digo, pues estar con una pata en lo que podamos, en lo laboral, en la investigación, en la academia, pero también súper consciente y súper situada de la realidad que vivimos, ¿sí? De la realidad con quienes compartimos y caminamos en el territorio, ¿sí? Y eso es vital. Y también en cuenta que no necesitamos grandes acciones para generar grandes transformaciones. No necesitamos ir y hacer tal vez un gran, no sé, espectáculo o ir y hacer una gran, no sé, un gran formación, un gran programa, sino que a veces solamente el estar ahí ya genera una tranquilidad para la población, un acompañamiento, el preguntarle como, no sé, si está haciendo un trabajo acaso, como estar ahí haciendo el seguimiento constante, si tengo que ir a hacerla, aunque sea chiquita, pero hacerla bien, comprometido, ¿entiendes? Como tener en cuenta eso. Yo ahí pasaría al último eje, Carolina, porque tiene que ver con una narrativa bien interesante, ¿ah? Y tiene que ver precisamente con esto que tú estás planteando. Voy a irme al último eje para poder retomar después lo que tiene que ver con la política pública. ¿Sí? Pero me voy a adelantar un poco como para no sacarte de este hilo narrativo, que me parece que está súper interesante, en qué efectivamente estrategias o prácticas has encontrado importantes, valiosas para promover precisamente esto, la igualdad de género, la justicia social, desde tu espacio de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son? Ejemplifícanos dos o tres que nos permitan decir, bueno, estas son prácticas y estrategias que ayudan a promover ciertas cosas, porque tú recién estás diciendo, no necesitamos hacer grandes cosas, ¿verdad? No necesitamos hacer esto, esto, esto. Cuéntanos así en concreto cuáles son las estrategias y tácticas que tú consideres que pueden servir como de ejemplo. Mm. Yo creo que siempre es bueno pensar las herramientas que tengo yo como profesional, porque yo en algún momento igual yo me quería dedicar a la música, ¿cierto? Pero yo conocí el trabajo social y hoy no me arrepiento para nada de haber estudiado la carrera que estudié. Pero yo sí quise seguir siendo artista a la vez, ¿me entiendes? Porque eso era algo como tal vez que se me daba de manera innata, por así decirlo, no generaba un mayor esfuerzo y lo hacía bien, y mi alrededor también lo avalaba o lo reconocía, ¿cierto? Como esto, esto del arte, por así decirlo, que yo empecé como a formar. Entonces, yo en algún momento de la carrera pensé cómo poder relacionar estas dos disciplinas, ¿cierto? Si se le podía llamar, ¿cierto? El arte o esta carrera, ¿cierto? Autónoma que yo tenía en el arte y esta ya carrera profesional que se me estaba dando en el mundo del trabajo social. Entonces, yo empecé a pensar eso. ¿Cómo puedo al final poder engranar estas dos y que poder usarlas en un mismo campo? Y ahí conocí a la profesora Cori. No sé, yo creo que tal vez a muchos ya le he hecho clase y la profesora Cori me presentó un grupo de personas así como nosotras después que trabajaban en un proyecto bien bonito que se llama Educarte. ¿Cierto? Y que al final lo que trabajaba en ella era cómo utilizar el arte, ¿cierto? Como una herramienta de transformación social. Y es ahí donde yo empecé a conocer y a trabajar dentro de la universidad, pues. Ahí levantamos varias actividades pequeñitas, por ejemplo, el tejiendo mandalas contra la violencia, ¿cierto? Que era un taller ahí que hacíamos con la eh, profesora Vivi, ¿cierto? Que, bueno, en ese momento estudiante, yo iba en segundo año, no sé, en segundo año de la carrera. Eh,
en donde a través de la realización de mandalas realmente íbamos hilando, ¿cierto? Una conversación en relación a la violencia de género. Entonces, como el encuentro, ¿cierto?, del tejido, obviamente ver cómo el encuentro que se realizaban entre grupos de mujeres, también podíamos no solamente hablar de cómo te fue hoy día o cómo qué, sino que también pueden levantar estas grandes conversaciones que también deberían de darse en la cotidianidad. Y ahí trabajamos temas así que tal vez eran súper simples, pero que daban conversaciones súper complejas, pues, como solamente preguntarnos qué es el amor, qué es para ti el amor, qué no es para ti el amor, ¿me entiendes? Eh, y que de una u otra manera igual hacía cuestionarnos harto cómo vemos, ¿cierto?, las relaciones afectivas en sí, desde desde las diferentes visiones que tenía cada una. Yo creo que esa es una de las, como en la universidad, que fue una como de las que más. Después, trabajando en los proyectos, una vez tuvimos que trabajar en un proyecto que se llamaba, y si hablamos de igualdad de género, y ahí yo propuse que quizá pudieran haber un performance, ¿cierto? De mujeres, de artistas que pudieran trabajar temáticas relacionadas a la igualdad de género, en donde a través de una performance, ¿cierto?, que es un ciclo artístico, ya puede ser desde la danza, desde el arte plástico, desde una pieza de arte figurativo, no sé, desde un mural, lo que sea, entregar un mensaje en pos de la denuncia o de lo que en sí se quiera como. Entonces eso igual era como una acción que tal vez era pequeña, pero que generaba gran impacto visual al momento de verla. No sé, dos bailarinas recreando una situación de violencia física, no sé, ¿me entienden? Entonces eso igual generaba como harto impacto ahí visual para las quienes lo veían y lo entendían también. Otra actividad yo creo que son estos talleres, ¿no? Siempre importante, yo creo la estrategia, bueno, como decía anteriormente, es ver qué es lo que a mí se me hace fácil, por así decirlo, o no se me generan como complejos, que no son complejas, ¿cierto? Pero que, ¿por qué? Porque lo más importante ya lo tengo, ¿cierto? O sea, yo ya poseía el conocimiento, pues ya sabía, ya lo había visto antes, ya lo había practicado antes con mis amigas que también levantamos este tipo de actividades. Entonces yo creo que eso igual es una estrategia. El primero ver lo que yo cuento, las herramientas que yo tengo sin necesitar a nadie más, y desde ese es como mi punto de partida. Y desde ahí empiezo a ver qué es lo que necesito, qué es lo que falta, qué es lo que pudiera necesitar. Súper. Claro, y esos son ejemplos súper, como dice la Caro, súper asibles, no sé cómo decirlo, hay que tener como la voluntad, las ganas de levantar espacios de reflexión al interior de la universidad. Siempre quizás estamos pensando en querer hacer cosas afuera incluso. Antes, cuando no existía la dirección de género, diversidad e inclusión, cuando no existía ninguna institucionalidad del género de manera formal en esta universidad, nosotros levantamos muchos espacios de reflexión. Yo Y desde sí que llegué, mismo, sí, desde que llegué a la institución por ahí por el año 2000, mejor no voy a decir, pero decir, hoy la profe boomer, ya, pero hace rato que estoy acá. Hace como, pero bueno, hace como 15 años más o menos, cuando no se hablaba mucho de las temáticas de género tampoco, ¿se dan cuenta? Levantamos espacios como estos, los mandalas contra la violencia, nos sentamos todos, todas, todos en los pastos de ahí de la sur, tejimos un mandala, tenemos un registro fotográfico, yo creo que buscamos, Carolina, y encontramos. Y repenteamos el amor romántico, ¿verdad? Para el tema del mayo feminista, ¿te claro, acuerdas? También hicimos espacios también la de. resignificación también que hubo de lo que era la bienvenida de los primeros, cuando ya no quisimos que nos mechonearan Exactamente. más. Exactamente. Y claro,
Y eso para el estudiantado, aunque ustedes no lo crean, en ese tiempo hubo una generación que se molestó muchísimo porque quería ser mechoneado y mechonar quería. Y yo, por supuesto, me opuse profundamente y al final terminaron automechoneándose esa generación para que vean que los cambios y transformaciones también son co-compartidos, ¿sí? Y nosotras así como ya no más violencia, ya no más esas formas vejatorias con el estudiantado, pero claro, ellos sentían que era parte de la experiencia del ingreso a la universidad, ¿sí? Bueno, pero bueno, esos son casi así como estas típicas anécdotas que uno cuenta ya con tantas cosas que le ha tocado vivir. Y ahí con eso también, Carolina, cuéntanos tú, ¿cuál crees tú, fíjate que son, qué es lo que necesitan, crees tú, los futuros profesionales del trabajo social para poder enfrentar estas problemáticas de manera crítica y transformadora? ¿Qué están necesitando los profesionales hoy? Yo creo que saber así, sin ningún cuestionamiento, a qué me quiero dedicar, a qué temática me quiero dedicar. Yo sé que la universidad igual es una forma de conocer todas las áreas que nos podemos dedicar, pero yo creo que ya cuando salimos, ¿cierto? Egresamos, yo creo que ya debe ser estar claro o más claro, ¿cierto? Quizás no totalmente, al camino que yo quiero recorrer, porque eso es lo que nos va a entregar ser al final especialista en algo. Y poder obviamente ser un gran aporte para la comunidad. Si a mí me gustan las temáticas de género, inclinarme por las temáticas de género desde, no sé, desde mi día uno. Si quiero trabajar pueblo originario, trabajar temáticas de pueblo originario, buscar un trabajo que se relacione con la temática que yo quiero trabajar. Si veo que no me están dando trabajo en temas de pueblo originario, a mí me gusta porque hice un curso, ya, entonces me especializo algo más, pero yo creo que no ocupar un espacio profesional solo porque hay que ocuparlo. Yo creo que es importante también ser bien consciente con uno mismo, eh, y poder, bueno, como yo agradezco, la verdad, me agradezco a mí misma el no haber entrado a cualquier trabajo que me ofrecieron al salir de la carrera. Se entiende que a veces lo hacemos porque necesitamos dinero, igual hay que entender que la realidad tampoco a todos no nos dejan ser o no nos deja escoger a veces. O sea, lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que a veces la realidad no nos deja escoger. Pero yo creo que mientras se pueda hacer, es importante que tengamos esa claridad, no solo por nosotros, sino que por las personas que vamos a trabajar también. Las personas merecen tener un profesional que esté interesado de la vocación misma, eso más que nada, yo creo que es muy importante. Un alto nivel de compromiso, las temáticas, yo creo, en el ámbito social, independiente de en qué ámbito sean, son importantes porque trabajamos con personas vivas que sienten, que tienen emociones, que tienen problemas, que viven la misma realidad que nosotros vivimos. Entonces, a veces es importante no olvidarse de eso cuando llegamos al trabajo. Que a veces las personas llegan todas molestas, ¿cierto? A reclamarnos, no sé, a hacer como tanto, así como al choque llegan, pero igual es importante comprenderla, igual esas molestias. Comprenderla no como comprenderlo como algo que ellos, que es su derecho al final. Y que quizás no vamos a resolver todo como profesionales, pero por lo menos intentarlo. Intentar poder hacerlo. Eso, porque ya lo demás viene yo creo que viene con la experiencia. Absolutamente, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí como quizás como un poco para redondear también, eh, poder decir también cómo ves tú el diálogo de articulación entre la universidad, porque ya, bueno, tú trabajas en la universidad, quizás estás más como al tanto de lo que ocurre, ¿sí? Pero pensando también en este diálogo
eh, entre universidad y la comunidad de egresados y egresadas, ¿sí? Quizás cuáles son finalmente, cómo se puede articular de mejor manera, cuáles son las recomendaciones que tú nos puedes dar también, pensando en que nuestro estudiantado que está hoy, que hoy participa de este optativo, para mí ya está con las dos patas afuera, te das cuenta si ya están en todo en sus prácticas profesionales, ya Ya tomaron son un rol profesionales, profesional, ya están, ¿verdad? ¿Cuáles son claro. los vínculos, los consejos, la articulación que nos puedes dar, Carito? Bueno, yo de que veo desde desde adentro, por así decirlo, como decía la Dire, eh, bueno, como universidad igual tenemos harto que hacer ya hoy, ¿me entiendes? Como que todos estamos siempre llenos de mucho trabajo y a veces no nos acercamos a la vinculación con la comunidad porque no queramos hacerlo, ¿cierto? Sino que en este mismo caos, ¿cierto? A veces hay que tomar decisiones, ¿no? Y darle quizás preferencia a ciertas cosas. Entonces, eh, lo que yo creo que como profesionales también debemos acercarnos a la universidad. Si yo veo que ninguna institución más puede ayudarme en mi dilema, ¿cierto? Lo que yo tenga, y la universidad, ¿cierto? Como promotor del conocimiento a nivel territorial puede hacerlo, no me debiera de quedar yo quizás con esa inquietud de saber si me pueden o no ayudar en este dilema profesional que está viviendo mi institución, no sé, por así decirlo. Yo creo que como profesionales igual debemos ser bien autónomos y agotar todas las posibilidades antes de dejarlo. Entonces, yo creo que esta vinculación no solo depende de la universidad, sino que también de que como profesionales somos conscientes de que la universidad también puede ser un gran aliado o aliada, puede ser una gran aliada, ¿cierto?, en las temáticas que queremos levantar o que queremos de una u otra manera como eh, o tener más apoyo, ¿cierto? Como de una entidad que, como lo es obviamente, y la importancia que tiene una universidad del Estado dentro de nuestra región, dentro de nuestra ciudad, además. Entonces yo creo que igual aquí tenemos una gran, como, tal vez, responsabilidad bidireccional en cómo, ¿cierto? La universidad se acerca, pero también nosotros nos acercamos para que hacer al final que nuestros procedimientos sean más profesionales, eh, más que otra, yo creo que es como algo que más depende de nosotros, más que en sí de o sea, igual obviamente depende de la universidad, pero la universidad también trabaja bajo procedimientos planificados, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que igual es importante eso, cómo vamos resolviendo también de manera autónoma los obstáculos que se dan y ver a la universidad como la gente, como todos de eh, no sé si es la palabra, pero colaborador, eso, más que otra cosa, más que verla así lejana y que, no, la universidad solo no apoya en esto porque somos, no sé, la NIDO, porque somos la municipalidad de Atacama, porque no sé, igual yo creo que es importante reconocer eso también, no verla así como algo tan como en el Olimpo, sino que también ser consciente de que quizás para lo que yo hago o para mi institución donde yo trabajo, quizás igual es importante, o es importante hacerlo, es importante el vínculo, es importante la colaboración. Igual es importante que sean conscientes de que en la universidad hay personas que poseen el conocimiento para poder a veces trabajar temáticas que no hay en otras instituciones y que como profesionales igual nos vamos a enfrentar en algún momento. Entonces, yo creo que eso es importante igual en cuanto a la vinculación que tenemos. Sí, yo ahí agradezco harto tu apreciación, Carito, porque
cuando estamos, es muy propio del rol del estudiante, ¿verdad? Que ve acá la universidad como un enemigo. La universidad, y hablamos de la universidad como como una gran institución, pero súper anónima, así como, gracias, así como la universidad. Pero en realidad, si yo quisiera puntualizar, yo tengo un problema en específico con una compañera, con un compañero, con un profesor, con una profesora, con una situación en particular que me aqueja, que me problema, pero no es con la institución, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando uno sale de la universidad, ¿sí? Entiende y comprende dinámicas laborales e institucionales, que una cosa es la institución y otra cosa son las personas que componen esa institución. Entonces, cuando yo digo, la universidad vale callampa, porque aquí ya hablo mil cosas contra la universidad que supuestamente me ha formado, me hago yo misma un pésimo, pero pésimo currículum desde ya, ¿te das cuenta? Entonces, por lo tanto, yo diría que cuando ya comenzamos a hacer el ejercicio profesional, claro que tenemos que tener capacidad de autocrítica para generar transformaciones institucionales y estructurales, pero también tenemos que saber que todas las instituciones tienen un objetivo, una misión, una visión y sus límites de acción, ¿sí? No le podemos pedir cosas a una institución que no está mandatada a hacerlas, ¿sí? Entonces, ahí hay hartas cuestiones que yo sé que cuando somos estudiantes, porque yo también fui dirigente estudiantil, fui esa dirigente de las duras, 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 y también me iba con todo con la institución, y ahora si ustedes me preguntan después de no sé cuántos años, que ya dije que no los voy a decir, que hoy estoy trabajando como académica dentro de una institución de educación superior, donde yo también hice mucha crítica, y estoy acá donde las papas queman más encima en temáticas de género, donde yo ya decía que somos súper apuntadas, menospreciadas, es un espacio laboral súper difícil, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digo, bueno, ahora me permito hacer universidad y crear la universidad que yo siempre quise hacer y sentir cuando era estudiante, ¿sí? Pero esos son los caminos profesionales que, como bien dice Carolina, hay que intencionarlos, hay que buscarlos, hay que intencionarlos, hay que soñarlos, ¿sí? Yo, por ejemplo, siempre quise hacer transformaciones al interior de las instituciones de educación superior y creo que he diseñado mi camino para eso, ¿sí? Intencionadamente me he puesto, he estado, ¿sí? No siempre yo, por supuesto, fui académica, no siempre hoy he sido directiva superior, no, yo también fui estudiante, fui ayudante del ayudante del ayudante, ¿sí? Entonces, miles de trayectorias académicas, pero una cuestión que yo nunca solté fue vincularme con las instituciones de educación. Yo siempre quise tener una pata haciendo proyectos, haciéndome carguito de algo, que sea una labor chiquita, porque yo quería cambios en estos espacios, en las instituciones de educación superior. Yo sentía que mi voz, mi opinión, mi persona, mi identidad iba a ser relevante para construir una universidad a otra. Y creo que a lo largo de mi trayectoria, en mayor o menor medida, lo he ido consiguiendo. Y yo creo que Carolina es súper honesta en decirlo, intencionemos esta trayectoria. Yo cuando la escucho me veo súper reflejada también en su experiencia, ¿sí? Eh, y ahí con eso, Carito, quizás danos algunas palabras de cierre, algo que quisiese compartir como reflexión final, así para poder cerrar esta linda entrevista que nos has dado. Bueno, yo creo que eso es como uno de los valores de cierre, como que si está la posibilidad, porque se entiende que a veces no está la posibilidad de escoger, pero si existe la posibilidad de poder escoger, hay que hacerlo. Esperar siempre es importante. eh, Siempre es importante esperar hasta que realmente sea algo que nos gusta, que nos vamos a sentir bien, si logramos eso y estamos en un equipo, no conformarnos, seguir que nuestro equipo, sentirnos bien con las personas que trabajamos,
siempre estar atento a las diferentes situaciones que se dan dentro del ámbito laboral, nunca dejar, ¿cierto?, que malas conductas se, se extiendan en el tiempo o que se hagan, siempre denunciar, obviamente, más si está en un servicio público, porque tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de siempre denunciar cuando hay malas prácticas laborales. Y si más si nos vamos a dedicar a temáticas que son sensibles, eh, siempre ponerse la camiseta por así decirlo, hasta el final. Si nosotros sabemos que no es lo correcto hasta el final, nunca dejar influenciarnos, ¿cierto? Tener bien en cuenta que nuestra profesión requiere una vocación y una ética profesional diferente no digo que diferente tal quizás a otras carreras, pero sí esto tiene que estar siempre presente, no solamente con nuestros colegas o en nuestro quehacer profesional, sino que todo el tiempo. Eh, tener siempre máxima dedicar a esto, responder cuando vean que alguien no está como colaborando o no está reconociendo lo que es el trabajo. Eh, y eso yo creo como que la invitación es a soñar igual, a no quedarse así como con el título nomás universitario. Yo puedo decir que es como el inicio, para muchos es el final, pero la verdad a veces es el inicio de más. Entonces, de muchas buenas oportunidades se conocen muchas personas cuando uno lo intenciona, muchas experiencias que a veces te dejan mucho más aprendizaje que en el aula, la verdad decirlo. Eh, el trabajar también en espacios no formales te deja más aprendizaje a veces de lo que uno aprende en el aula. No, nunca, como yo decía anteriormente, subestimar los espacios donde estamos trabajando, porque más cantidad no significa calidad y eso es importante también tenerlo en cuenta. Y eso, como invitarle a que si van a realizar una carrera profesional que sea desde lo que quieran, desde lo que quieren. A veces se hace difícil, sí, porque trabajar temáticas en estos temas es difícil, no nos vamos a meter la, que es como, ah, lo mejor y es súper simple, no, mentira. Trabajar en esto es muy difícil, requiere de mucha paciencia, de mucha comprensión, de mucho trabajo, a veces te exigen mucho más que otros temas. Eh, Más que a veces, casi siempre te exigen el doble de lo que a otros quizás profesionales que se dedican a otros temas, pero la idea es que se pueda trabajar para que eso no ocurra, para que eso ya no tenga que ocurrir como tal vez en algún momento sucedía o hoy aún sucede. Entonces, como la invitación a que sean fieles consigo mismos, con sus sueños. Gracias, Carito. Muchas gracias, Carolina Parra Pacheco, el haberte tenido hoy en esta sesión. Para quienes puedan prender sus camaritas, vamos a sacarnos una fotito, así cortito, para dejar de evidencia que hoy día nos reunimos. ¿Sí? Así que prendamos en 2 segundos para que la Carito también pueda verles, reconocerles y que lo reconozcan también. Indicar que Carolina, como ya ella adelantaba, es coordinadora de proyecciones de género, trabaja acá en la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión, aquí para si la quieren venir a conocer, a saludar, a hacer cualquier contacto, ¿verdad? Agradezco a Anaís que dice gracias por compartir su experiencia, estuvo muy interesante, muchas gracias por el Muchas comentario. gracias. Estamos aquí al lado, ¿verdad?, de Secretaría de Estudios, en una casita que está al fondo con unos toldos morados, junto con el Departamento de Género, ¿verdad? Así que les esperamos por si quieren venir también a pasar a saludarnos, a tomarse un tecito, a conversar alguna situación que quieran también compartirnos. Bueno, aquí estamos con Carolina también.
Ya, pues vamos a prender las cámaras uno. Escríbanme por el chat ahí, o si no las sacamos así nomás. Yo siempre esperando que ahí estén pendientes. Samuel dice muchas gracias, igualmente por compartir su experiencia. Benja dice, tengo problemas con la cámara. La Javi dice, gracias. Oye, vamos a sacar la fotito así nomás caro, porque ya cachamos que nadie va a aprender las caras. Así que nosotras vamos a salir con nuestras mejores caras. ¡Ay, la Cata! Ya, la Cata se animó. Ya está. Un, dos, tres. La Scarlett también se animó. Hola, Scarlett. Ah, ya. Ahí vamos. Un, dos, tres. Ahí salió. Espérenme. Ahí está. No, Joaquín no salió. Otra, Déjame sacar. para que salga Joaquín. A ver, Joaquín, espérate. Ahí con el papá, ¿con quién está ahí? Ya, a ver, espérenme. Déjenme que yo soy media lenta, ya les dije que soy boomer, ya. La María, el Oscar, hola Oscar. Ya, un, dos, tres, ahora sí. A ver, espérenme, pantalla. Ahí, ya estamos, ya, ahora sí que sí. Nos despedimos entonces, que pasen un lindo fin de semana. Yo me comprometo a enviar nuestra primera evaluación por el WhatsApp y les voy a dar acceso a Moodle de aquí al lunes, ¿vale? Así que eso. Nos vamos conversando cualquier cosita por el WhatsApp. Nos despedimos, Carito, tantas gracias. La Catacuña dice muchas Gracias a gracias por esta todos. instancia. Chao, que estén muy bien, Chao, gracias. chao, chao, Scarlett, chao, Chao. Joaquín, Hasta luego, profesora, chao. Camil, Samuel, María, Valentina, Juliana, Constanza, Gaby, Valentina. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.